Ruby Farmer pasó la palma de la mano por la superficie lisa de la mesa de dibujo, admirando los bocetos extendidos sobre ella. El nuevo proyecto de reurbanización del barrio histórico exigía especial atención al detalle. Las mansiones victorianas del siglo XIX necesitaban una renovación delicada que preservara su aspecto original. Su equipo llevaba 3 meses trabajando en ello y los resultados estaban superando las expectativas de los clientes. Señorita Farmer, el señor Johnson ha venido a verla. Se asomó por la puerta la ayudante de Carol, ajustándose las gafas de montura fina. Acompáñele a la sala de reuniones. Estaré allí en 10 minutos. Ruby enrolló ordenadamente los planos. Parecía más joven a sus 42 años. Alta, delgada, con un corto corte de pelo cobrizo y una mirada atenta en sus ojos marrones. Su impecable traje color crema resaltaba su condición de socia del estudio de arquitectura Harris & Associates. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, su marido, Richard Farmer, daba otra sesión informativa sobre seguridad a los empleados de una gran empresa farmacéutica. Su voz grave resonaba con confianza en la sala de conferencias mientras explicaba los nuevos protocolos de protección de datos. Informen inmediatamente a seguridad de cualquier actividad sospechosa. Hay que documentar todos los incidentes, dijo Richard apuntando con un puntero láser a la pantalla de proyección. Su traje azul oscuro le quedaba impecable y el gris de sus sienes le daba un aspecto sólido. En sus 15 años como consultor de seguridad corporativa, se había ganado la reputación de profesional meticuloso. Aquella tarde, sus caminos se cruzaron en casa, en la espaciosa mansión del barrio de lujo que la empresa de Ruby le había cedido como oficina. Richard se estaba aflojando la corbata y hojeando el correo electrónico en su tableta mientras Ruby preparaba la cena. A ella le encantaba cocinar, ya que le resultaba un descanso de un ajetreado día de trabajo. «¿Qué tal la presentación?», preguntó ella, removiendo la salsa de la pasta. «Estuvo bien. La mitad del público estaba dormido», rió Richard, sin apartar los ojos de la pantalla. «Yo también he tenido un día difícil. Los clientes piden más aparcamiento, pero eso arruinaría todo el aspecto histórico del barrio». Ruby probó la salsa y añadió una pizca de orégano. Se hizo eco su marido. Solía interesarse mucho por sus proyectos, pero últimamente estaba cada vez más callado. Ruby dejó los platos y sacó una botella de vino tinto. La cena transcurrió en el silencio habitual, cada uno con sus propios pensamientos. Después de 15 años de matrimonio, habían aprendido a existir en paralelo sin interferir el uno en el otro. A la mañana siguiente, Ruby volvió al trabajo. Su despacho, en la 20ª planta, tenía una hermosa vista de la ciudad. Le gustaba ver salir el sol lentamente sobre los rascacielos, tiñendo de rosa las ventanas. En esos momentos, la armonía de la arquitectura y la naturaleza era especialmente clara. «Hemos recibido la aprobación preliminar de la Comisión de Patrimonio Histórico», le informó su socio David Harris, asomándose al despacho. «Gran trabajo, Ruby». Ella sonrió. Detrás de esa aprobación había semanas de duro trabajo, docenas de aprobaciones e interminables ediciones de la documentación. Pero el resultado había merecido la pena. El casco histórico tendría una nueva vida y conservaría su encanto. Mientras tanto, Richard auditaba el sistema de seguridad de las oficinas de un gran banco. Su trabajo exigía prestar atención hasta al más mínimo detalle. Una vulnerabilidad olvidada podía costar millones a los clientes. Comprobaba metódicamente los protocolos, tomaba notas en su cuaderno y hablaba con los administradores del sistema. «Señor Farmer, quieren que venga a la sala de servidores», le dijo un joven agente de seguridad. Mientras descendía a la fría sala llena del zumbido de los servidores, Richard reflexionó sobre cómo había cambiado su trabajo con el paso de los años. Ahora las principales amenazas no provenían de intrusiones físicas, sino de ataques de hackers y filtraciones de datos.
Aquella tarde se quedó hasta tarde en la oficina y le envió a Ruby un mensaje para avisarle de que llegaría tarde. Ella respondió con un escueto «de acuerdo». Este formato de comunicación se había convertido en habitual para ellos. Antes hablaban mucho tiempo por teléfono, compartían impresiones y hacían planes. Ahora les bastaban unas palabras. Los fines de semana los pasaban de distintas maneras. Ruby solía trabajar en proyectos en casa. Richard iba a jugar al golf con los clientes. De vez en cuando salían a un restaurante o al teatro, manteniendo la apariencia de vida familiar. Pero ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado sutilmente en su relación, como si una fina grieta se hubiera extendido por la perfecta fachada de su matrimonio. Una suave brisa primaveral jugueteaba con los papeles de la mesa de Ruby mientras ordenaba viejas fotografías en su despacho. En una de ellas aparecía ella, muy joven y vestida con un estricto traje de negocios, delante de una pancarta de una conferencia sobre seguridad empresarial celebrada 15 años atrás en Chicago. En aquella época, acababa de recibir su primer ascenso en Harris & Associates y había acudido a la conferencia para presentar un proyecto sobre protección de datos arquitectónicos. Su presentación iba a ser la última del programa de la conferencia, y ella, nerviosa, repasaba una y otra vez las diapositivas de la presentación en la sala de conferencias vacía. ¿Comprobando el equipo? Se oyó una voz masculina detrás de ella. Al girarse, vio a un hombre alto, moreno y con traje gris. Sí, quiero asegurarme de que todo funciona. Ruby trató de ocultar su emoción. Una precaución sensata. Soy Richard Farmer, asesor de seguridad. Le tendió la mano. Te vi en el pleno esta mañana. Estabas tomando notas con una mirada tan concentrada. Ruby Mitchell le estrechó la mano. No quería perderme ningún detalle importante. Sabes, aquí hay un gran restaurante en la azotea. Quizá podríamos cenar después de tu informe. Podemos hablar de métodos de protección de datos. Sonaba realmente interesado. Durante la cena, hablaron hasta que cerró el restaurante. Richard resultó ser un oyente atento y un interlocutor interesante. Él contó sus proyectos, ella sus planes de futuro. Cuando se despidieron en el ascensor, él le pidió su número de teléfono. Durante los 6 meses siguientes llamaron casi todos los días. Richard la visitó en Nueva York y ella en Chicago. Una vez, durante otra visita, le propuso matrimonio, sin pompa, tomando un café por la mañana en su cafetería favorita. La boda se celebró en un círculo reducido, solo amigos íntimos y familiares. Ruby estaba radiante de felicidad con un sencillo vestido blanco. Richard no podía apartar los ojos de ella, enamorado. Compraron un pequeño piso en Brooklyn. Los fines de semana exploraban la ciudad, hacían planes para el futuro. Los primeros años de matrimonio pasaron volando como un día. Richard trasladó su negocio a Nueva York. Ruby consiguió un puesto como socia junior en la empresa. Se apoyaron mutuamente, se alegraron de sus éxitos y superaron juntos las dificultades. Cada noche, durante la cena, compartían las experiencias del día. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Italia?, preguntó una vez Ruby, hojeando un viejo álbum de fotos. Las fotos los mostraban, jóvenes y felices, posando ante un telón de fondo de ruinas romanas, canales venecianos y colinas toscanas. Por supuesto, sonrió Richard. Te fascinaba la arquitectura, y yo no dejaba de preocuparme de que te cayeras de algún muro antiguo intentando hacer la foto perfecta. Hace 5 años, la empresa ofreció a Ruby unas oficinas, una lujosa mansión en un barrio de lujo. Ella y Richard aceptaron sin dudarlo. Era un buen trato. La mudanza marcó una nueva etapa en sus vidas, más acomodadas, respetables. Poco a poco, el trabajo empezó a ocuparles cada vez más tiempo. Ruby se quedaba hasta tarde trabajando en proyectos. Richard viajaba por todo el país consultando a clientes. Sus cenas juntos eran cada vez menos frecuentes, sus conversaciones cada vez más formales. Ahora, mirando viejas fotografías,
Ruby intentaba captar el momento en que algo había empezado a cambiar. Quizá cuando se convirtió en socia de la empresa, o cuando Richard amplió su negocio. No había respuesta, solo que un día ambos se dieron cuenta de que vivían vidas paralelas bajo el mismo techo. Esa tarde, Ruby encontró a su marido en el despacho, trabajando en un informe. A partir de entonces, sus tardes solían ser así. Ella en el salón con el portátil, él en el estudio con documentos. A veces se cruzaban en la cocina, intercambiando algunas frases sobre el tiempo o los planes para el fin de semana. ¿Vas a cenar?, preguntó ella, deteniéndose en el umbral de la puerta. Más tarde, respondió él, sin levantar los ojos del monitor. Tengo un proyecto urgente. Ruby asintió y se dirigió a la cocina. No le apetecía preparar una cena completa. Calentó la sopa de anoche y sacó un poco de pan. Sentada a la mesa, recordó cómo solían cocinar juntas, convirtiendo el proceso en una pequeña aventura culinaria. Ahora era más habitual pedir comida para llevar o comer aparte. Los fines de semana también eran distintos. Richard salía a jugar al golf con clientes o asistía a reuniones de negocios. Ruby estaba ocupada en casa y a veces salía con sus amigas. Los paseos y los viajes juntos eran cosa del pasado. El sábado por la noche encontró una caja de fotos de boda en el armario. Las fotos brillantes hacían que Richard y ella parecieran la pareja perfecta. Guapos, enamorados, seguros de su futuro. Me pregunto, pensó Ruby mirando las fotos, ¿qué habrían soñado aquellos 15 años atrás? ¿Y dónde habrán ido a parar sus sueños? La sala de conferencias del Hotel Plaza brillaba con candelabros de cristal. Richard se ajustó la corbata mientras miraba la sala. Hoy era una presentación privada de propiedades de lujo para clientes selectos. Había sido invitado como experto en seguridad para hablar de sistemas de protección de propiedades privadas. Molly Sabert, la principal agente inmobiliaria de Premium Homes, lo vio enseguida. Una rubia alta con un slip dress rojo destacaba entre los demás agentes por su gracia segura de sí misma. Mientras los invitados se reunían, ella se acercó a él, tendiéndole su tarjeta de visita. Señor Farmer, he leído su artículo sobre los modernos sistemas de seguridad en las casas de campo, un enfoque muy interesante. Sonaba su voz melódica, con un ligero tono ronco. Solo Richard, sonrió él, dándose cuenta de su perspicacia profesional. Es agradable conocer a alguien que lee publicaciones especializadas. En nuestro negocio es importante estar bien informado en todos los aspectos. Molly tomó asiento a su lado. Los clientes preguntan a menudo por la seguridad, sobre todo cuando se trata de propiedades caras. Comenzó la presentación, pero de vez en cuando Richard se sorprendía a sí mismo observando a Molly. Se movía con elegancia entre los invitados, hablando de las características de cada propiedad. Cuando le tocó hablar a él, se dio cuenta de que ella escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Después de la parte formal, hubo un buffet. Molly estaba de nuevo a su lado, con una copa de champán en la mano. Impresionante informe, le tocó ligeramente el codo. Sobre todo la parte de los sistemas integrados de videovigilancia. Tengo un cliente al que podría interesarle. Hablaron toda la tarde. Molly resultó ser, además de guapa, una conversadora inteligente. Sabía de arte, había viajado mucho y tenía su propia forma de ver los negocios. Richard se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no conocía a conversadoras tan fascinantes. ¿Por qué no hablamos de tu cliente durante la comida?, sugirió mientras el buffet se acercaba a su fin. Una reunión puramente de negocios. Claro, Molly sacó su teléfono. Apunta mi número. Unos días después, quedaron en un pequeño restaurante italiano. Molly eligió una mesa al fondo del local, lejos de las ventanas. Llevaba un estricto traje azul, pero Richard se fijó en lo bien que le sentaba la tela. Mi cliente está interesado en sus diseños, empezó, estudiando el menú. Sobre todo el sistema de acceso remoto.
La conversación fluyó suavemente de los temas de negocios a los personales. Molly contó cómo había empezado su carrera como simple agente, cómo había aprendido a entender a la gente, cómo había creado su propia cartera de clientes. Richard habló de sus proyectos, sus planes, sus ambiciones. ¿Estás casado?, preguntó entre medias cuando llegó el postre. Sí, hizo girar distraídamente su anillo de casado. 15 años. Eso es mucho tiempo, comentó Molly, dando un sorbo a su vino. Debe de ser difícil mantener el interés por el otro durante tanto tiempo. Richard se encogió de hombros, sin saber qué decir. De repente se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que Ruby y él no pasaban tiempo juntos de aquella manera, en un almuerzo tranquilo, hablando de todo. Después de la reunión, habían empezado a llamarse para hablar de trabajo. Molly le consultaba regularmente sobre cuestiones de seguridad en sus instalaciones. A veces se reunían en el mismo restaurante para discutir detalles de proyectos. «Tienes un gran sentido del estilo», comentó él un día que ella estaba mostrando fotos de una nueva instalación en un portapapeles. «Sabes cómo crear un ambiente especial». «Esa es una parte importante del trabajo», sonrió Molly. «Tienes que saber qué es lo mejor para cada cliente». Sus dedos se tocaron casualmente sobre la pantalla de la tableta. Molly no apartó la mano y, durante unos segundos, quedaron congelados en aquel contacto casual. Luego, soltó suavemente los dedos y siguió mostrando las fotos como si nada hubiera pasado. Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa, Richard pensó en cuánto tiempo había pasado desde que sintió tanta emoción ante un simple roce. Ruby le saludó con el habitual «¿Qué tal el día?», y él contestó algo vago mientras se dirigía a su despacho. Al día siguiente, Molly le envió un mensaje agradeciéndole la consulta y sugiriéndole una reunión a finales de semana para hablar del nuevo proyecto. Richard aceptó, diciéndose a sí mismo que se trataba de una reunión de trabajo, pero en el fondo de su mente sabía que era más complicado que eso. Antes de la reunión, se tomó más tiempo del habitual para elegir una corbata, examinándose meticulosamente en el espejo. Tenía buen aspecto a sus 45 años, recortado, con ligeras canas en las sienes. Intentando no pensar en por qué estaba tan emocionado por la próxima reunión, le había enviado un mensaje a Ruby diciéndole que llegaría tarde al trabajo. Molly vivía en una casa moderna con ventanas panorámicas en el Upper East Side. Richard había estado allí por primera vez cuando ella le había invitado a ver la documentación de un nuevo proyecto. El luminoso salón estaba amueblado con gusto. Muebles minimalistas, cuadros abstractos en las paredes y un piano de cola blanco en un rincón. ¿Tocando?, preguntó pasando el dedo por la tapa pulida del instrumento. Un poco. Molly le puso una taza de café delante. Sobre todo por las tardes cuando quiero relajarme. Se sentó a su lado, tan cerca que él pudo sentir el aroma de su perfume. Mientras hojeaban los papeles, sus rodillas se tocaban casualmente y cada roce producía un ligero eco eléctrico. En un momento dado, Molly cogió una carpeta y sus rostros quedaron muy juntos. El beso fue inesperado para ambos. Primero un leve roce de labios, luego un apasionado abrazo que les dejó sin aliento. Los papeles cayeron al suelo, pero ninguno de los dos se dio cuenta. «Esto no está bien», susurró Richard, separándose. «Lo sé». Molly le pasó los dedos por la mejilla. ¿Pero eso lo hace menos deseable? A partir de ese día, comenzó una doble vida. Las reuniones de negocios se convirtieron en citas. Se veían en su piso, en la casa de campo de su amiga que se había ido a Europa, en caras habitaciones de hotel. Cada encuentro empezaba hablando de trabajo, por si alguien preguntaba. Ruby no notó el cambio, o fingió no notarlo. Richard había aprendido a ser un maestro de la mentira. Retrasos en el trabajo, cenas de negocios, reuniones no programadas. Mantenía su teléfono protegido por contraseña con mensajes de Molly, guardaba sus citas en un calendario aparte. «Has cambiado», le dijo Molly un día.
tumbados en la cama de su piso, más confiado, más relajado. «Es gracias a ti», le besó el hombro. «Me haces sentir vivo». Por las noches, al volver a casa, tenía una extraña sensación, mezcla de culpa e indiferencia. Ruby le saludaba con las preguntas habituales sobre el trabajo, hablándole de sus proyectos. Él asentía y contestaba, pero sus pensamientos estaban lejos, en el piso con el piano de cola blanco. Un día, Molly y él casi se cruzan con un colega de Ruby en un restaurante. Tuvieron que pagar a toda prisa y salir por la puerta de atrás, como en una novela barata. Molly se rió entonces, diciendo que se sentía como la heroína de una película de espías. «¿Y si nos ve alguien?», preguntó. «Diremos que estamos discutiendo un proyecto». Se encogió de hombros. «Después de todo, trabajamos juntos». El tiempo con Molly era diferente, vívido, intenso, lleno de pasión. Tenía el don de convertir cada reunión en una pequeña aventura. Sugirió una cena en la azotea de un rascacielos o un picnic en la mansión que estaba vendiendo, cerrada por reformas. «¿Sabes lo que me gusta de las casas vacías?», preguntó, dejando vino y aperitivos en el suelo. «Están llenas de posibilidades. Como una pizarra en blanco, escribe lo que quieras en ella». Richard se dio cuenta de que no se refería solo a las casas. Su relación también era como una pizarra en blanco, sin pasado, sin compromisos, sin rutina, solo aquí y ahora, solo pasión y atracción. Molly nunca le preguntó por su vida familiar ni por sus planes de futuro. Vivía el momento presente, y eso era contagioso. Junto a ella, Richard se olvidaba de la edad, del estatus, de todo lo que parecía importante en otra vida. En casa, se quedaba cada vez más a menudo en su estudio, evitando hablar con su mujer. Ruby tampoco insistía en hablar con él. Inmersa en su trabajo, no parecía darse cuenta de su distanciamiento. Sus cenas transcurrían en silencio, solo interrumpidas por el ruido de los cubiertos. El teléfono de Molly brillaba en la oscuridad a medida que iban llegando sus mensajes. «Te echo de menos. Pienso en ti. ¿Cuándo te veré?». Frases cortas que hacían que su corazón latiera más deprisa. Richard respondía al compás. «Pronto. Yo también. Mañana». Esta correspondencia se convirtió en parte de su vida, un jardín secreto donde escapaba de la realidad. En la oficina, se volvía despistado y a menudo se equivocaba en los informes. La secretaria corregía delicadamente sus errores sin hacer preguntas. Los clientes se quejaban de su falta de atención, pero a él no le importaba. Solo pensaba en Molly, en la próxima reunión, en el próximo beso. Ruby no notó los cambios de inmediato. Se fueron acumulando poco a poco, como pequeños guijarros que acaban convirtiéndose en una montaña. Al principio solo fueron planes de fin de semana cancelados. Luego, las llegadas tarde a casa se hicieron más frecuentes. Richard se volvió despistado, contestaba a destiempo, comprobaba el teléfono con frecuencia. Aquella tarde estaba trabajando en un proyecto de reurbanización del distrito histórico cuando oyó a su marido al teléfono en el estudio. Su voz sonaba diferente, más suave, más íntima. Nunca antes había oído esas entonaciones en sus conversaciones de negocios. Ruby no escuchó a escondidas, simplemente se dio cuenta del hecho, como un arquitecto que observa una grieta en los cimientos. Algo había cambiado sutilmente en su vida en común, como si alguien hubiera movido unos centímetros todos los objetos de la habitación. Todo parecía estar en su sitio, pero había una sensación de equivocación. Al día siguiente llegó a casa antes de lo habitual. Richard había llamado para avisar de que llegaría tarde. Otra reunión con un cliente. Su voz sonaba tensa, como si estuviera leyendo un texto preparado de antemano. El fin de semana había ido a jugar al golf con unos clientes, algo habitual, pero antes siempre decía exactamente con quién se iba a reunir. Ahora se limitaba a generalidades. Ruby no preguntó,
Sabía muy bien qué aspecto tenía una mentira realizada por un asesor de seguridad profesional. Una mañana, cuando estaba haciendo la colada, encontró en el bolsillo de la chaqueta de él un recibo de un restaurante caro del centro de la ciudad. La fecha del cheque coincidía con el día en que supuestamente trabajaba hasta tarde en la oficina. Ruby devolvió el cheque con cuidado. No necesitaba pruebas, lo entendía. Observó a su marido durante la cena, tratando de ver señales de amor, ese brillo especial que no podía ocultarse. Richard masticaba metódicamente, estudiando la pantalla de su teléfono. A veces se le dibujaba una leve sonrisa en la cara, la misma que había tenido 15 años atrás cuando había leído los mensajes de ella. «¿Cómo va el nuevo proyecto?», preguntó ella sirviendo el vino. «Bien», dejó el teléfono a un lado. «Mucho trabajo de documentación». «¿Cuál es el cliente?». «Una gran empresa farmacéutica». Desvió la mirada y Ruby se dio cuenta de que era mentira. Dejó de hacer preguntas. ¿Qué sentido tenía? Se limitó a fijarse en los detalles. La reticencia a hablar de las reuniones de trabajo, las llamadas repentinas cuando él salía de la habitación, las extrañas pausas en la conversación mientras él elegía sus palabras. En el trabajo, Ruby estaba totalmente inmersa en el proyecto de renovación. Se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, comprobando 2 veces cada detalle, como si intentara encontrar un error no en los planos, sino en su propia vida. Sus colegas se sorprendían de su meticulosidad, pero ella se limitaba a encogerse de hombros. La profesionalidad exige atención al detalle. Una noche, mientras revisaba el correo, se encontró con una carta de su banco. Un aviso de una importante transferencia de su cuenta conjunta. Richard nunca había gastado semejante cantidad sin discutirlo. Ella cerró la carta sin molestarse en aclarar los detalles de la transferencia. En otra ocasión, le oyó concertar una cita, con voz suave, casi ronroneante. Solo le había hablado así a ella antes. Ruby subió el volumen de la música. No quería oír esa voz. El fin de semana se había convertido en una partida de ajedrez, en la que cada uno hacía sus propias jugadas, intentando no desequilibrar la balanza. Richard estaba de viaje de negocios, ella estaba en casa o en el trabajo. A veces se encontraban en la cocina, intercambiando frases de servicio sin mirarse a los ojos. Ruby empezó a notar la frecuencia con la que él consultaba su teléfono, incluso durante la cena, incluso durante las escasas proyecciones de películas juntos. La pantalla brillaba en la oscuridad como un faro señalando el camino a otra persona. Ella había aprendido a ignorar ese brillo. En la oficina, los compañeros a veces le preguntaban si estaba bien, se había vuelto más silenciosa de lo habitual. Ruby se limitaba a sonreír y a sumergirse en su trabajo. Sus proyectos se volvieron aún más detallados, más reflexivos, como si intentara compensar la inestabilidad de su vida personal con la perfección profesional. Durante el desayuno, Ruby anunció que la empresa la enviaba de viaje de negocios a Seattle para una reunión de proyecto. Richard apenas colgó el teléfono, murmurando algo inaudible. Ella apartó el plato. No tenía ganas de comer. ¿Me oyes siquiera? Su voz sonó más aguda de lo que había pretendido. Sí, claro. Un viaje de negocios. Seattle. Levantó la vista de la pantalla. ¿Cuántos días? Una semana, quizá más. No te importa, ¿verdad? Richard colgó por fin el teléfono. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo, sobre mis proyectos, sobre algo que no sea lo que vamos a cenar? Creía que estabas ocupada. No quería entrometerme. ¿Interferir? Ruby sonrió amargamente. Ni siquiera te diste cuenta de que me ascendieron hace un mes. Lo siento, de verdad, empezó. ¿Ocupada? Sí, ya sé que lo estás. Todos estamos ocupados. Hubo un silencio pesado. Ruby recogió los platos mecánicamente. Richard volvió al teléfono.
Se había convertido en su nueva norma: reticencia, tensión, silencio. Aquella tarde volvieron a encontrarse en la cocina. Richard estaba a punto de salir para otra reunión de negocios. ¿Por qué no cenamos juntos?, propuso Ruby. Hace tiempo que no hablamos. Lo siento, no puedo. Un cliente importante. Ni siquiera la miró a los ojos. Cliente importante, como siempre. Empezó a cortar verduras para la ensalada, golpeando deliberadamente con fuerza el cuchillo contra la tabla de cortar. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo me preguntaba desde cuándo el trabajo es más importante que la familia. Tú también estás siempre con proyectos, reuniones, viajes de negocios, espetó. Al menos yo no miento sobre ellos. El cuchillo se congeló sobre el tomate. Richard se quedó inmóvil en la puerta de la cocina. Ruby sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Ahora iba a empezar a poner excusas o a enfadarse. Pero él se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró de golpe. Ruby se quedó mirando el tomate sin cortar y pensó que su matrimonio se había convertido en ese vegetal, entero por fuera, pero blando y deforme por dentro. Al día siguiente se quedó hasta tarde en el trabajo. No quería volver a una casa vacía. Cuando llegó, Richard estaba sentado en el salón con su portátil. «Tenemos que hablar», le dijo, sentándose en la silla de enfrente. «¿Sobre qué?» No apartó la vista de la pantalla. «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando». «No pasa nada». «Exacto, ya no pasa nada entre nosotros». Finalmente cerró el portátil. «¿Qué quieres oír?» «La verdad, solo una vez». «¿La verdad sobre qué?» «Sobre el hecho de que ambos trabajamos 24 horas al día, que vivimos como vecinos, de que no podemos recordar la última vez que tuvimos una conversación de verdad». Al menos sobre eso, Ruby se sentía cansada. Al menos admite lo obvio. «De acuerdo. Sí, estamos distanciados. Sí, trabajo mucho. Sí, evito hablar». ¿Es eso lo que querías oír? No. Quería saber por qué. Se levantó y se paseó por la habitación. «No lo sé. Realmente no lo sé». ¿O no quieres saberlo? Richard permaneció en silencio. Ruby le miró la espalda, los hombros cuadrados, las canas de las sienes, todo tan familiar y a la vez tan extraño. «¿Sabes cuál es la peor parte?», preguntó en voz baja. «No creo que te importe». «Eso no es verdad». «Entonces demuéstralo. Quédate en casa esta noche. Háblame». Comprobó su teléfono. «No puedo. Tengo una reunión». «Claro», se levantó. «Siempre tienes una reunión». Los días siguientes transcurrieron en silencio. Se evitaban, desayunaban a horas diferentes, cenaban separados. Richard se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Ruby se sumergía en los preparativos de su viaje de negocios. La víspera de su partida, él llegó pronto a casa. La pilló haciendo la maleta. «¿Necesitas ayuda?», preguntó inseguro. «Puedo arreglármelas», dijo ella doblando los trajes de negocios con cuidado de no arrugarlos. «¿Cómo está tu cliente importante?» «Bien», maulló. «Escucha, sobre esa conversación, olvídalo, ya no es importante». «Sí importa. Tenemos que hablar de verdad». Cuando vuelva, cerró la maleta con un chasquido. «A menos, claro, que tengas otra reunión». Seattle recibió a Ruby con una llovizna. Miró por la ventanilla del taxi las luces borrosas de la ciudad y pensó en lo extraño que era encontrarse de repente sola después de tantos años juntos. En el Hotel Olympic le esperaba una amplia habitación con vistas a la bahía. La empresa no escatimaba en gastos de viaje para una arquitecta de primera fila. El primer día lo pasó en interminables reuniones con contratistas. Una constructora local había ganado un concurso para renovar un barrio histórico y había que coordinar cada detalle del proyecto. Ruby se sumergió en el trabajo con la cabeza. Era la única forma de no pensar en lo que pasaba en casa. Por la noche, sentada en el bar del vestíbulo del hotel, repasaba las notas de las reuniones.
Un grupo de hombres de negocios, a juzgar por la conversación, también viajeros de negocios, se sentaba en la mesa de al lado. Uno de ellos, un hombre canoso con un traje caro, hablaba apasionadamente de su familia. Ruby se sorprendió pensando que ni siquiera recordaba la última vez que Richard había hablado de ellos como familia. El teléfono estaba en silencio. Su marido no había llamado después de que ella aterrizara ni esa noche. No esperaba ninguna llamada, pero seguía mirando la pantalla cada media hora. Al día siguiente estaba prevista una visita al lugar. Ruby estaba en medio de la futura obra, explicando los detalles del proyecto a los contratistas. Los viejos edificios necesitaban una renovación importante, pero debían conservar su aspecto histórico. Habló de estructuras portantes, sistemas de ventilación, materiales de acabado, y, con cada palabra, podía sentir cómo se alejaba la ansiedad de las últimas semanas. A la hora de comer, paseó por el paseo marítimo y observó los yates amarrados. Richard y ella habían soñado alguna vez con comprar un barco y pasar los fines de semana en el agua. Ahora aquellos sueños parecían tan ingenuos como las viejas postales de la ciudad. Aquella tarde llamó Carol, su ayudante de la oficina de Nueva York. ¿Cómo va el viaje de negocios? La voz sonaba preocupada. Bien, mucho trabajo. Ruby se acomodó en una silla junto a la ventana, mirando las luces del puerto. Richard se ha pasado hoy por la oficina. Buscaba unos papeles de la casa. Ah, es verdad. Sintió que sus hombros se tensaban. ¿Y qué le has dicho? Que no podía presentar los documentos sin su permiso. Parecía molesto. Gracias, Carol. Has hecho lo correcto. Después de la llamada, Ruby permaneció sentada mucho tiempo, tratando de averiguar qué tramaba su marido. ¿Por qué necesitaba los papeles de la vivienda de servicio? Los días siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de reuniones, citas y visitas. Ruby trabajaba de la mañana a la noche y volvía al hotel agotada. Apenas miraba el teléfono. De todas formas, no tenía noticias de casa. El viernes por la noche, los socios locales la invitaron a cenar en un restaurante situado en la última planta de un rascacielos. Se sentó a la mesa, charló, sonrió con las bromas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. A través de las ventanas panorámicas podía ver el monte Rainier iluminado por el sol poniente. «Bonita vista, ¿verdad?», le preguntó uno de sus compañeros. «Sí, espectacular», bebió un sorbo de vino. «En Nueva York tenemos otro tipo de belleza». «¿Hace mucho que vive en Nueva York?» 15 años. Casi toda mi vida de casada. «Ah, ¿está casada? Hábleme de su marido». Ruby dudó. ¿Qué podía contar sobre el hombre que se había convertido en un extraño? Sobre la forma en que esconde su teléfono cuando oye sus pasos. Sobre la reticencia que se interpone entre ellos. «Es consultor de seguridad», dijo al fin. «Trabaja mucho». La conversación derivó hacia otros temas. Ruby se quedó mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Un arquitecto de éxito, un profesional en su campo. Nadie habría adivinado que su vida personal se desmoronaba como un castillo de naipes. El sábado decidió pasear por la ciudad. Había dejado de llover, y los rascacielos se veían especialmente claros en el aire despejado. Ruby paseó por las calles, observando las viejas fachadas, evaluando con ojo profesional el estado de la mampostería, el dibujo de las cornisas. Pidió un café con leche en una pequeña cafetería y abrió el portátil para consultar su correo electrónico. Un mensaje del banco, otra notificación de una importante transferencia de su cuenta conjunta, se perdió entre las cartas comerciales. Ruby frunció el ceño. Sin duda, algo estaba pasando en casa, y no le gustaba. Molly hojeaba un catálogo de propiedades de lujo, sentada en su despacho con vistas a Central Park. Estaba especializada en propiedades caras y sabía cómo vender cualquier propiedad por un buen dinero. ¿Estás seguro de que quieres vender la casa?, preguntó mientras Richard exponía su plan. Es una gran decisión.
Absolutamente. Ruby y yo hace tiempo que deberíamos haber empezado de nuevo. Se paseó por el despacho con las manos en los bolsillos. Ella está de viaje de negocios ahora mismo. Ya es hora de que nos organicemos. ¿Sabe lo de la venta? Lo sabrá cuando vuelva. Se detuvo ante la ventana. Hay que cerrar el trato rápidamente. Molly evaluó las fotos de la mansión con ojo profesional. Barrio prestigioso, buena distribución, jardín bien cuidado. Propiedades como esta no solían permanecer en el mercado. Puedo organizar visitas esta misma semana, anotó en su agenda. Hay un par de compradores potenciales que llevan tiempo buscando algo así. Richard asintió. Ya se imaginaba cómo iría todo. Una venta rápida, una nueva vida con Molly, sin más fingimientos ni mentiras. La primera exposición tuvo lugar al día siguiente. El anciano matrimonio Higgins, el antiguo juez, ella profesora de literatura, recorrió las habitaciones durante largo rato, admirando los altos techos y las lámparas de araña de época. ¡Qué acabados tan elegantes! La SRA. Higgins pasó la mano por los paneles de madera. Y el barrio es encantador. ¿Están los papeles en orden?, preguntó el señor Higgins en tono serio. Por supuesto. Richard trató de sonar confiado. He preparado todo lo que necesito. Evitó mirar las fotos familiares que seguían sobre la repisa de la chimenea. 15 años de vida juntos, plasmados en marcos de caoba. Esa tarde Molly llamó con buenas noticias. Los Higgins estaban dispuestos a hacer una oferta. El precio les convenía, solo querían ultimar algunos detalles con un abogado. «Lo has hecho bien», dijo Richard, descorchando una botella de whisky. «Como siempre. Solo hago mi trabajo», pudo oír la sonrisa en su voz. «Mañana tendré listo el papeleo». Se sentó en el salón semioscuro, dando sorbos a su whisky y pensando en cómo cambiaría su vida una vez vendida la casa. Molly y él ya habían mirado un piso con vistas al río, luminoso, moderno, sin la carga del pasado. Al día siguiente era la reunión con los abogados. Richard intentó parecer tranquilo mientras estudiaban los documentos. Molly respondió a las preguntas con profesionalidad, dirigiendo la conversación en la dirección correcta. «Todo parece en orden», dijo finalmente el abogado de los Higgins. «Podemos preparar el contrato». Richard sintió que se liberaba la tensión de los últimos días. Se imaginó la cara de Ruby cuando se enterara de la venta. Sería su pequeña venganza por años de distanciamiento emocional. Aquella noche, Molly y él celebraron el éxito en el piso de ella. Ella estaba sentada al piano de cola blanco, tocando algo ligero, mientras él miraba la ciudad por la ventana y pensaba que por fin las cosas estaban saliendo bien. «¿Cuándo vuelve tu mujer?», preguntó Molly cerrando la tapa del piano. «Al final de la semana», terminó su vino. «Todo estará listo para entonces». Los Higgins dejaron un depósito, una gran suma de dinero para confirmar que iban en serio. Richard había transferido inmediatamente el dinero a una cuenta separada. Pensaba utilizarlo para el pago inicial del nuevo piso. Los días que faltaban para el regreso de Ruby se alargaban lentamente. Richard apenas estaba en casa, recogió sus pertenencias y se instaló en un hotel. Molly apoyó su decisión diciendo que sería más fácil para todos. Elizabeth Higgins se levantó temprano, un hábito de toda la vida desarrollado durante años de docencia en la universidad. Preparó té y se acomodó en su sillón favorito, repasando las notas sobre las casas que había visto. Ella y su marido habían visto al menos una docena de propiedades en el último mes, pero ninguna parecía adecuada. George, su marido, se había jubilado hacía 2 meses, poniendo fin a 30 años de carrera como juez federal. Habían decidido que era hora de mudarse de su espaciosa casa de Connecticut a algo más pequeño pero no menos elegante, en la ciudad, más cerca de sus hijos y nietos. «¿Qué te parece esto?». George le entregó un impreso con la descripción de la siguiente propiedad. «La casa que vimos ayer».
Elizabeth dejó la taza a un lado. Aquella casa la había impresionado de verdad. Techos altos, una biblioteca con armarios empotrados, un jardín acogedor. Todo era exactamente como se había imaginado que sería su nuevo hogar. Creo que esto es lo que estábamos buscando. Hojeó las páginas de fotos. ¿Recuerdas las lámparas vintage y los paneles de madera del comedor? Y el barrio es estupendo, asintió George. No está lejos de Sarah y los niños. Su hija vivía a 20 minutos a pie de esta casa. Los nietos podían venir después del colegio, igual que solían visitarlos en Connecticut los fines de semana. Elizabeth sacó un viejo cuaderno donde llevaba la cuenta de sus ahorros. Llevaban años ahorrando, primero para la educación de sus hijos y luego para una vejez sin problemas. Ahora había llegado el momento de darles un buen uso. El pago inicial es bastante elevado, comenta George mientras estudia las condiciones de la operación. Pero la casa lo vale. ¿Recuerdas cuándo compramos nuestra primera casa? Elizabeth sonrió. En aquel momento nos pareció mucho dinero. Éramos jóvenes e imprudentes, le acarició la mano. Y ahora podemos permitirnos algo especial. Llamaron a la agente inmobiliaria, la misma rubia espectacular que les había enseñado la casa. Concertaron una cita con los abogados, comprobaron todo el papeleo. George, con su experiencia judicial, escudriñó cada página. El propietario tiene prisa por vender, comentó. Me pregunto por qué. Quizá un divorcio, sugirió Elizabeth. Me he dado cuenta de que las fotos familiares están un poco tensas. Eso no nos concierne. George cerró la carpeta de archivos. Lo importante es que legalmente todo está limpio. El banco los conocía desde hacía años, desde que George acababa de empezar su carrera en los tribunales. La cajera les ayudó a tramitar la transferencia del depósito y les preguntó por sus nietos. ¿Acercarse a la familia? Sonrió mientras rellenaba el papeleo. Buena decisión. Elizabeth ya estaba planeando cómo amueblaría la nueva casa. La biblioteca se convertiría en su estudio compartido. Ella podría preparar las conferencias que a veces daba en la universidad y George trabajaría en sus memorias. En el jardín podrían instalar un pequeño invernadero. Ella siempre había soñado con cultivar orquídeas. Por la noche, sentados en su casa de Connecticut, hablaban de la próxima mudanza. 30 años de vida en cajas, ordenados, algo que dar a los niños, algo que enviar a la caridad. Empezamos un nuevo capítulo, dijo George, mirando el jardín que se oscurecía junto a la ventana. ¿No crees que somos demasiado viejos para el cambio? No hay edad para cambiar a mejor. Elizabeth le acarició el brazo. Y además, ¿no nos merecemos un poco de consuelo? Ruby estaba en el aeropuerto esperando su equipaje. El viaje de negocios había resultado productivo. Todo el papeleo estaba acordado, los contratos firmados. Sacó el teléfono y no vio ningún mensaje de su marido. Pero ya estaba acostumbrada. En el taxi estaba revisando su correo electrónico de trabajo cuando recibió un mensaje de Richard. Corto, de negocios. Tenemos que hablar. Me caso con mi amante y ya he vendido la casa, así que puedes vivir en la calle. Ruby releyó el mensaje 2 veces. Luego se rió en voz baja, lo que sorprendió al taxista. De acuerdo, respondió. En casa la recibió un silencio desacostumbrado. Algunas de las pertenencias de Richard ya no estaban, y sobre la mesa había una carpeta con los papeles de la venta de la casa. Hojeó los papeles. Todo estaba en orden, se había recibido la fianza y había plazos para desalojar la casa. Ruby fue a la cocina y encendió la cafetera. Se sentó a la mesa, sacó el portátil y abrió el correo. Encontró una carta de la empresa, fechada 5 años antes, sobre la cesión de oficinas al arquitecto jefe de la empresa. La puerta de entrada se cerró de golpe. Estaba claro que Richard planeaba una aparición espectacular. Entró en la cocina, dispuesto a montar un escándalo, pero se quedó helado al ver el rostro tranquilo de ella. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, le dio un sorbo a su café. Una situación graciosa.
¿Qué tiene de gracioso? Frunció el ceño. He vendido la casa. ¿En serio? Ruby volvió a reír. ¿Y a quién? Al matrimonio Higgins, una pareja encantadora, ex juez y profesor de literatura. Muy bonito. ¿Y cuánto pagaron de depósito? Richard nombró la cantidad. Ruby asintió, abriendo otro documento en su portátil. ¿Sabes qué es lo más interesante? Giró la pantalla hacia él. Has vendido una casa que no te pertenece. Es una vivienda que me ha proporcionado la empresa. Richard se puso pálido, cogió los documentos y empezó a revisarlos frenéticamente. No puede ser. Puede ser, terminó su café. ¿Y sabes qué más? Vas a tener que devolver el depósito a los Higgins, con tu propio dinero. Pero, ¿qué pasa con...? ¿Cómo viví todo este tiempo y no te lo dije? Simplemente no vi el punto. Era algo tan insignificante comparado con lo que había entre nosotros. Se hundió en su silla, aún con los papeles en la mano. Así que, todos estos años viviste en la casa que te proporcionó mi empresa. Curioso, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta tus planes de dejarme sin casa. Ruby se levantó y se acercó a la ventana. Una fina lluvia lloviznaba fuera del cristal, tan parecida a la que la había recibido en Seattle. ¿Y ahora qué?, preguntó Richard con sordera. Ahora recoges tus cosas y te vas, preferiblemente esta noche. Además, te vas a poner en contacto con los Higgins y les vas a devolver la fianza, en su totalidad. ¿Y si me niego? Entonces te demandaré por intento de fraude inmobiliario. Estoy seguro de que tu reputación como consultor de seguridad no se verá favorecida por eso. Richard se sentó con la cabeza gacha. Todos sus planes se desmoronaban como un castillo de naipes. Por cierto, añadió Ruby, sin dejar de mirar por la ventana. Dale recuerdos a Molly. Espero que tenga una habitación libre. Se estremeció. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Soy arquitecto. Estoy acostumbrado a fijarme en los detalles. Richard metió metódicamente sus cosas en la maleta mientras Ruby trabajaba en su despacho. Sus trajes caros, su colección de gemelos, sus carpetas de archivos, todo fue trasladado de los armarios a la espaciosa maleta de cuero oscuro. Cada objeto era un recordatorio de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Sonó el teléfono de Molly. Dejó caer la llamada mientras seguía empaquetando. Ella había llamado varias veces en las últimas 24 horas, pero él no estaba dispuesto a hablar. ¿Cómo podía explicarle que sus planes para una nueva vida tendrían que posponerse? Que en lugar de un piso de lujo con vistas al río, tendría que buscar una vivienda de alquiler y pleitear? Ruby apareció en la puerta con una taza de café en las manos. No te olvides de recoger tus papeles financieros de la oficina, le dijo tranquilamente, y devuélveme las llaves de tu casa. Necesito tiempo para organizarme, intentó poner confianza en su voz. Has tenido tiempo de sobra mientras yo he estado fuera por negocios, se apoyó ella en el marco de la puerta. Y además, ¿no eras tú la que me iba a poner en la calle? El teléfono volvió a sonar. Esta vez eran los Higgins, que probablemente querían confirmar los detalles de la mudanza. Richard hizo una mueca y silenció el sonido. Hablando de los Higgins, Ruby dio un sorbo a su café. Ya me he puesto en contacto con ellos a través de mi empresa. Les he explicado la situación. Están muy disgustados. Les devolveré el depósito, murmuró, doblando las corbatas. Claro que lo harás. Y también les compensarás por los daños morales. Ya han empezado a empaquetar. Han pedido los transportistas. Un segundo teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta, el que había utilizado para ponerse en contacto con Molly. Ruby se percató de su movimiento y sonrió. ¿Está preocupada tu señora? No dudes en contestar. Mientras tanto, comprobaré si has olvidado algo en el estudio. Se marchó, dejándole a solas con el teléfono vibrante. Richard sacó el aparato y miró la pantalla. Molly había enviado un mensaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas?
Empezó a escribir una respuesta, pero la borró. ¿Qué había que decir? Lo siento, la he cagado. ¿Cambio de planes? ¿Vendí una casa que no era mía? Ruby volvió con una caja de papeles. Toma, casi lo olvido. Aquí están tus declaraciones de impuestos de los últimos años, y también algunos papeles de inversiones. Gracias, cogió la caja sin mirarla a los ojos. De nada. Por cierto, tal vez quiera darse prisa con la devolución del depósito. El señor Higgins, como antiguo juez federal, es muy escrupuloso con los asuntos financieros. Richard se quedó helado. ¿Un juez federal? Exactamente. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Intentaste hacer un negocio inmobiliario turbio y el comprador resultó ser un juez federal. Sonó el timbre. Ruby fue a abrir. Era el chofer que había llamado para Richard. El coche está esperando, dijo al volver. Espero que ya hayas empaquetado todo lo que necesitas. Richard miró el dormitorio. Solo quedaban las pertenencias de Ruby. Su presencia en esta casa se estaba borrando como archivos no deseados de un disco duro. ¿A dónde vas?, preguntó Ruby mientras cerraba la maleta. A un hotel, levantó la maleta. Luego buscaré un piso. Razonable, pero no te olvides de pasar antes por el banco para pagar la fianza. En la puerta se dio la vuelta como si quisiera decir algo, pero Ruby ya se había dado la vuelta, sacando su teléfono. Sí, Carol, ¿podrías reservar un servicio de limpieza para mañana? Necesitamos hacer una limpieza general. En el despacho del bufete Stern y Asociados reinaba un ambiente de negocios. Elizabeth y George Higgins estaban sentados frente a su abogado, Michael Stern, repasando el papeleo del fallido acuerdo. Así que el señor Farmer intentó vender una casa que no era suya. George sacudió la cabeza. Un descaro asombroso. O asombrosa estupidez, comentó Stern, repasando los papeles. Vender a su mujer una vivienda que le había proporcionado la empresa, eso es algo en lo que pensar. Elizabeth se examinó las manos cruzadas sobre el regazo. Ya habían anulado la orden de trasladar los muebles, pero el pozo de la situación seguía siendo desagradable. La señora Farmer ha enviado una disculpa formal en nombre de la empresa, continuó Stern, y confirmó que su marido devolvería el depósito en su totalidad. No se trata del dinero, se ajustó George las gafas. Se trata de principios. Hemos dedicado tiempo, hemos empezado a preparar la mudanza. Lo más importante es que este hombre se desvivió deliberadamente por engañarnos. Una secretaria entró en el despacho con una nueva pila de documentos. Esta vez, del abogado de Richard, una propuesta de acuerdo. Está dispuesto a compensar todos los gastos y a disculparse formalmente. Stern pasó los ojos por el texto. Al parecer se dio cuenta de la gravedad de la situación. Claro que se ha dado cuenta, resopló George. Ese tipo de fraude podría costarle la licencia. Elizabeth recordó cómo habían visto la casa. Una hermosa mansión. La realización de su sueño de una vida tranquila cerca de sus hijos. Y todo había resultado ser mentira. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó a su marido. Aceptar la oferta, suspiró él, pero con condiciones adicionales. Michael, prepara el papeleo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard estaba reunido con su abogado. La situación era desagradable. Además de la devolución de la fianza y el reembolso de los gastos, se enfrentaba a problemas de reputación profesional. ¿Se da cuenta de que intentar vender la propiedad de otra persona es un delito grave? El abogado golpeó la mesa con el bolígrafo, y dada su especialización en seguridad, Richard asintió en silencio. Ya había transferido el dinero a la cuenta de Higgins, pero eso era solo el principio. Sus clientes, enterados de la situación, empezaron a cancelar sus contratos uno a uno. El despacho de Ruby también bullía de actividad. Los abogados de la empresa preparaban los papeles del divorcio, al tiempo que comprobaban si había habido algún otro intento de deshacerse de los activos de la empresa.
Tenemos que asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir, dice el jefe del departamento jurídico. La reputación de la empresa es lo primero. Ruby estaba sentada en su despacho, revisando informes. Por la ventana llovía a cántaros, recordándole Seattle. Un asistente le trajo nuevos papeles, una declaración de los Higgins en la que solicitaban una indemnización adicional. Tienen razón, dijo Ruby, estudiando los papeles. Prepara una respuesta oficial de la empresa y ocúpate de que el ex marido cumpla todas las condiciones. Aquella tarde, Elizabeth y George estaban sentados en el salón de su casa de Connecticut. Su casa seguía llena de cajas, la prueba de una mudanza fallida. Quizás sea lo mejor, dijo Elizabeth, sirviendo té. Buscaremos otra opción. Sin duda, asintió George. Solo que ahora revisaremos el papeleo aún con más cuidado. El teléfono sonó en la mesa. Su agente inmobiliario había encontrado una nueva opción, tampoco muy lejos de su hija. Elizabeth estaba anotando la dirección, y George ya estaba sacando su libreta. La costumbre del juez de comprobarlo todo hasta el más mínimo detalle no había desaparecido. En el estudio de arquitectura, la noticia se extendió rápidamente. Ruby se percató de los susurros y las miradas compasivas de sus compañeros, pero siguió trabajando como de costumbre, reuniéndose con los clientes, revisando los planos, acordando los presupuestos. En la reunión de la mañana, David Harris, su compañero de oficina, se entretuvo hablando de los proyectos en curso. ¿Es cierto que Richard intentó vender el edificio de oficinas? Preguntó mientras salían los demás. Sí. Ruby comprobó los cálculos en su tableta. Una historia curiosa. ¿Divertida? David negó con la cabeza. Yo habría elegido otra palabra. Carol, su asistente, intentaba crear una barrera protectora de actividad empresarial en torno a su jefe. Desviaba las llamadas entrometidas, filtraba el correo y establecía un apretado calendario de reuniones. En su pausa para comer, Melissa, del departamento de diseño, ella y Ruby eran amigas desde hacía años. Se pasó por el despacho. ¿Estás bien?, preguntó, dejando un recipiente de sopa casera sobre la mesa. Ruby abrió la tapa y olfateó. ¿Con champiñones? Con calabaza, la receta de mi abuela. Hablaron de trabajo, de nuevos proyectos, de conocidos comunes. Melissa no hizo demasiadas preguntas, cosa que Ruby agradeció especialmente. Por la noche llamó su madre. Ya lo sabía. Un vecino había visto a Richard sacando las maletas de casa. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Había resentimiento en la voz de la madre. ¿Por qué? ¿Sobre que mi marido ha decidido vender una casa que no es suya? Sobre el hecho de que tenías problemas. Mamá, no teníamos problemas. Hemos tenido un vacío. En su cafetería favorita, cerca del despacho del camarero, Jim, que la conocía desde hacía años, preparó en silencio un expreso doble en lugar del capuchino habitual. Le puso sus galletas de almendra favoritas en un platito, cortesía de la casa. Molly también estaba pasando por un momento difícil. Sus colegas de la agencia inmobiliaria se habían enterado de la situación de la casa de los granjeros. La reputación de la impecable agente inmobiliaria estaba en peligro. ¿Cómo no has comprobado los documentos? El director de la agencia estaba indignado. Una inspección elemental de la propiedad. Confiaba en Richard. Se frotó el collar de perlas que llevaba al cuello. Parecía tan digno de confianza. En el club de campo donde Richard jugaba al golf, su nombre desapareció de la lista de socios. Nadie había anunciado oficialmente la expulsión. Solo un día su tarjeta desapareció del archivador. Uno a uno, los clientes cancelaron sus contratos. En el sector de la seguridad, la reputación tarda años en forjarse, pero se desmorona en cuestión de días, sobre todo cuando el propio consultor está implicado en negocios turbios. Ruby conoció a su ex socio en un restaurante. Él fingió no darse cuenta, mirando el menú. Ella pasó tranquilamente de largo.
La vergüenza ajena no era asunto suyo. Las cosas también habían cambiado en casa. Los vecinos saludaban de otra manera, con una ligera inclinación de cabeza, como expresando apoyo. La señora Parker, la mujer del banquero de enfrente, envió una cesta de pasteles caseros. Joe, el jardinero, que había trabajado para ellos durante muchos años, preguntó una mañana: ¿Debo seguir recortando los setos como de costumbre, señora Farmer? Por supuesto, Joe. Nada ha cambiado. Pero todo había cambiado. En la oficina dejaron de mencionar a Richard. Su fotografía desapareció del escritorio de Ruby. La plaza de aparcamiento donde solía estar su coche estaba ahora ocupada por el coche de un vecino. La noticia llegó a los clientes. En una reunión sobre un proyecto de renovación, el propietario del edificio, un promotor de edad avanzada, se acercó torpemente a la puerta del despacho. He oído, en nuestro círculo dicen, el proyecto se terminará a tiempo, le interrumpió Ruby. El resto no es asunto tuyo. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Las luces de su despacho ardían hasta altas horas de la noche. Había que terminar muchos proyectos. El guardia de seguridad del vestíbulo había dejado de preguntar cuándo vendría el señor Farmer. Richard estaba sentado en el pequeño piso de alquiler, mirando fijamente la pantalla de su portátil. Varias docenas de notificaciones de cancelación de contratos se habían acumulado en el correo. Su empresa de consultoría perdía clientes más rápido que una roca al caer. Molly no contestaba al teléfono. Su agencia inmobiliaria también se había visto afectada por el escándalo. ¿Quién iba a confiar en un agente inmobiliario implicado en un asunto turbio para vender una casa? Sus planes de futuro se habían desmoronado como un castillo de naipes. Escribió una larga carta a Ruby, disculpándose y dando explicaciones. Ella no contestó. Envió una segunda, una tercera, y nada. Solo los abogados de ella le enviaron notificaciones oficiales de divorcio. En el banco donde intentó conseguir un préstamo para la nueva oficina, el director le explicó amablemente que en la situación actual no podían aprobar la solicitud. Riesgos para la reputación. Por la noche pasó por delante de su casa, ahora la de Ruby. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el coche de ella estaba en la entrada. Todo parecía igual, excepto que él ya no estaba allí. Al día siguiente, intentó encontrarse con ella en la oficina. El guardia de seguridad del vestíbulo negó con la cabeza. Su nombre había sido borrado de la lista de visitantes. Estuvo casi una hora en la entrada, esperando interceptarla después del trabajo, pero Ruby salió por otra salida. En casa, abrió la página web de su empresa. La lista de servicios, los testimonios de los clientes, las fotos de las conferencias, todo parecía ahora una burla. ¿Qué clase de consultor de seguridad era si no podía mantener unida a su propia familia? El teléfono apenas sonaba. Los viejos amigos se habían evaporado, no había aparecido ninguno nuevo. Incluso Molly, por quien se había tomado tantas molestias para vender la casa, le había enviado un rápido mensaje de texto diciendo: «Es lo mejor para todos». El viernes por la noche se armó de valor y llamó a Ruby. «Quiero arreglar las cosas», le dijo cuando por fin contestó. «¿Qué exactamente?» Su voz sonaba cansada. ¿Intentar vender la propiedad de otra persona? ¿Mentir? ¿Traición? Todo eso. Fui un idiota. No, Richard, estaba siendo tú, solo que tardé demasiado en darme cuenta. Ella se apagó. Él se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono y pensó que, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer a continuación. Ese fin de semana había ido a Connecticut para disculparse personalmente con los Higgins. Su casa estaba empapada de hojas otoñales y en la entrada había aparcado un coche con un remolque para muebles. George Higgins abrió la puerta y le miró fríamente. «Señor Farmer, ¿a qué debemos el placer?» «He venido a disculparme, por todo». «Disculpa aceptada», respondió secamente el ex juez. «Pero no cambia nada». Elizabeth apareció en la puerta con una caja en las manos.
Al ver a Richard, se quedó helada. «Estamos a punto de ir a ver la nueva casa», dijo. «Espero que esta vez no haya sorpresas». Richard regresó a la ciudad a última hora de la noche. El piso de alquiler era frío e incómodo. Sacó el móvil y abrió la galería. Fotos de su boda y de la de Ruby, de las vacaciones juntos, 15 años de sus vidas hacinados en unos pocos gigabytes de memoria. La semana siguiente intentó reconstruir el negocio. Envió cartas a antiguos clientes, ofreció descuentos, servicios adicionales. La respuesta fue una cortés negativa o simplemente el silencio. Por la tarde volvió a pasar por delante de la casa. Joe estaba trabajando en el jardín, podando los setos como antes, pero sin él. Por un segundo creyó ver la silueta de Ruby en la ventana del estudio, pero solo era un juego de luces. Ruby estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo los obreros de la construcción instalaban andamios en la fachada del histórico edificio. El proyecto de renovación iniciado hacía un año estaba a punto de concluir. El antiguo barrio cobraba nueva vida sin perder su encanto. El teléfono sonó en el escritorio. Elizabeth Higgins le invitaba a una fiesta de inauguración. Ella y George habían encontrado por fin la casa adecuada, a un par de manzanas de su hija. Ruby sonrió, recordando cómo aquella historia se había convertido de repente en una amistad. En la recepción, Carol estaba abriendo el correo de la mañana. Entre los sobres comerciales había una revista inmobiliaria en papel satinado. La foto de Molly Saber aparecía en la portada. Agente inmobiliario del año en Miami. Tras el escándalo, se había mudado a Florida y había vuelto a empezar. David se asomó a la oficina con una taza de café. ¿Recuerdas a ese inversor de Chicago? Quiere encargarnos otro proyecto, una manzana entera de edificios históricos. Genial. Ruby sacó un portapapeles. ¿Cuándo nos reunimos con él? Hacía un año que había tomado una participación en la empresa, convirtiéndose en socia de pleno derecho. Harris, Farmer y Asociados estaba considerado uno de los mejores estudios de arquitectura de la costa este. Rara vez tenía noticias de Richard. Algunos decían que se había trasladado a Boston, tratando de reiniciar el negocio. Otros decían haberle visto en Chicago. No le importaba. El pasado era el pasado. Por la noche salió a la terraza con una copa de vino. El jardín estaba perfumado. Joe había plantado rosas nuevas, que lucían especialmente hermosas al ponerse el sol. Sonó el teléfono, un mensaje de su madre. Le preocupaba que su hija trabajara demasiado. Ruby le envió una foto de la puesta de sol en el jardín. Disfrutando de la tarde, no te preocupes. En su buzón encontró una invitación a una conferencia de arquitectura en Seattle. Sonrió, recordando el viaje del año pasado. Las cosas habían cambiado entonces, o simplemente se habían puesto en su sitio. En la casa de enfrente, la señora Parker tocaba el piano. La música entraba por las ventanas abiertas y llenaba la velada de un ambiente especial. Ruby recordaba el piano blanco del piso de Molly. Es curioso cómo algunos detalles se quedan grabados en la memoria. Al día siguiente se reunió con un nuevo cliente, el propietario de una antigua mansión de Manhattan. Quería convertir el edificio en un hotel boutique, conservando el aspecto histórico. «He oído hablar de tu trabajo», dijo mientras miraba el portafolio. «La atención al detalle es especialmente impresionante». En efecto, Ruby prestaba especial atención a los detalles. Eran los detalles, una grieta en los cimientos, un crujido en una tabla del suelo, un dibujo en el papel pintado, los que contaban la verdadera historia de un edificio. Por la tarde, se sentó en su cafetería favorita. Jim le puso delante una taza de capuchino y una galleta de almendras, que ya no eran más que una vieja amistad. «¿Cómo va el proyecto?», le preguntó mientras limpiaba el mostrador. «Terminando», le dio un sorbo a su café. «Salió incluso mejor de lo planeado». En casa,
Sacó fotos antiguas, no para el recuerdo, sino para el nuevo proyecto. Los edificios históricos a menudo contienen pistas en los detalles de la fachada, en los patrones de las cornisas, en la colocación de las ventanas. El teléfono estaba en silencio. No había mensajes de Richard ni intentos de arreglar las cosas. Sabía que había devuelto la fianza a los Higgins, que había pagado la indemnización y que había intentado disculparse. Pero el pasado seguía siendo el pasado. Por la mañana llegó una carta de la hija de los Higgins, una invitación a una cena familiar. Es curioso cómo los encuentros fortuitos a veces conducen a verdaderas amistades. Ruby miró la ciudad por la ventana. En algún lugar, entre los millones de luces, estaba su nueva vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin tener que mirar los teléfonos de los demás ni seguir los pasos de los demás.